El océano cubre más del 70% de la superficie terrestre, y sin embargo, sabemos más de la superficie lunar o incluso de Marte que de nuestro propio fondo marino. A medida que descendemos en el océano, la presión aumenta, la luz desaparece y la vida cambia a formas que apenas estamos empezando a comprender. Una de las características más fascinantes de las profundidades marinas es la presencia de organismos inusualmente grandes, desde calamares gigantes hasta medusas enormes, crustáceos del tamaño de platos, peces abisales de cuerpo masivo o gusanos que se extienden incluso varios metros. Todo en ese mundo oscuro parece crecer más de lo esperado. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué factores permiten o fuerzan a estas criaturas a alcanzar tamaños tan desproporcionados? ¿Y es cierto que cuanto más profundo, más grande? Empecemos con algunos ejemplos reales. El calamar gigante Archaeoteuthis dux es una criatura que puede superar incluso los 13 metros de longitud y ha sido hallado a más de 1000 metros de profundidad. Su pariente, el calamar colosal, Mesonicoteuthis hamiltoni, es aún más pesado y habita en las profundidades del océano Antártico. En las fosas abisales se han encontrado isópodos gigantes, parientes de las cochinillas terrestres, que en la superficie apenas superan los 2 centímetros, pero en el fondo del océano crecen hasta los 50. También hay anémonas de más de 1 metro de diámetro, medusas que brillan como faros y peces como el pez abisal pelícano, que puede incluso tragar presas tan grandes como su propio cuerpo. Estos ejemplos no son casos aislados, hay un patrón que se repite y tiene nombre. A este patrón se le conoce como gigantismo de aguas profundas o Deep Sea Gigantism. Es un fenómeno biológico, observado en muchas especies marinas que viven a grandes profundidades, en la llamada zona batial, abisal o hadal, según la profundidad. Los científicos han documentado este fenómeno en diversos grupos de animales: crustáceos, cefalópodos, equinodermos, nidarios e incluso algunos vertebrados. Y lo curioso es que no ocurre igual en el océano superficial. Muchas de estas especies tienen parientes cercanos en aguas poco profundas, pero de tamaño mucho menor. Entonces, ¿qué condiciones hay en el fondo del mar que favorecen este aumento de tamaño? Para entenderlo, primero tenemos que entender y conocer el entorno. A medida que uno desciende por la columna de agua en el océano, la luz desaparece completamente a partir de los 1000 metros. La temperatura cae y se mantiene entre 0 y 4 grados Celsius en la mayoría de las zonas profundas. La presión aumenta drásticamente, alcanzando cientos de veces la presión atmosférica a la que estamos sometidos los humanos. Los nutrientes escasean, ya que la mayor parte de la materia orgánica se produce en la superficie por fotosíntesis y cae lentamente al fondo como lo que se llama nieve marina. En ese entorno hostil, donde no existe la fotosíntesis, la vida evoluciona de forma distinta, y justamente algunas de esas condiciones son las que pueden explicar el gigantismo. Una de las teorías más aceptadas es que las bajas temperaturas ralentizan el metabolismo de los animales de las profundidades. Esto significa que crecen lentamente, pero durante mucho más tiempo. En lugar de vivir solo unos pocos años, muchas especies abisales pueden vivir décadas, incluso siglos. Ese crecimiento prolongado sin desgaste rápido permite que alcancen tamaños mayores que sus equivalentes en aguas cálidas y superficiales. Por ejemplo, algunos bivalvos de aguas profundas, como Arctica islandica, han sido documentados con edades superiores a los 500 años. Aunque no todos son gigantes, su longevidad se relaciona con esa tasa de crecimiento lenta y sostenida. La comida escasea en las profundidades, por eso, ser grande es una ventaja. Los organismos con cuerpos más voluminosos almacenan más energía, se desplazan menos frecuentemente o cazan presas grandes con menos frecuencia. Además, los cuerpos grandes tienen una menor tasa de pérdida de calor por volumen, lo que hace que sean más eficientes energéticamente en ambientes fríos. También,
Hay una relación entre el tamaño corporal y la capacidad de recorrer grandes distancias en busca de alimento. Un animal pequeño tendría dificultades para sobrevivir si el alimento solo aparece de forma esporádica. En cambio, en muchas zonas profundas, los depredadores escasean o tienen hábitos distintos a los que conocemos. La presión evolutiva del ataque constante disminuye y los organismos ya no necesitan ser pequeños, ni ágiles, ni esconderse constantemente. Esto da lugar a una evolución más centrada en la resistencia, la eficiencia y, en muchos casos, el tamaño. Aunque parezca paradójico, en un entorno donde es difícil encontrar pareja, el tamaño puede ser una ventaja reproductiva. En algunos peces abisales, como puede ser el pez linterna o el rape, los machos son diminutos y se adhieren a las hembras más grandes, lo que les permite asegurar la reproducción. La bioluminiscencia, común en animales de gran tamaño de estas zonas, también puede estar relacionada. Un cuerpo más grande puede albergar órganos luminosos más visibles, útiles para atraer tanto a pareja o presas. Aunque existen casos de gigantismo en la Tierra, como los insectos del Carbonífero o los dinosaurios, el gigantismo de aguas profundas es distinto, es más sistemático y es más constante. Una diferencia clave es que en el mar, especialmente en las profundidades, el medio es más estable. La temperatura, la presión y la química del agua no varían tanto como en la superficie terrestre. Esa estabilidad permite que las estrategias evolutivas como el gigantismo se mantengan sin interrupciones, durante años, millones de años. Además, el agua proporciona soporte estructural natural. Animales como medusas o gusanos gigantes pueden mantener estructuras enormes sin necesidad de huesos robustos o músculos grandes, como en el caso de los mamíferos, porque el agua no solo es su medio de vida, es quien los sustenta. La verdadera pregunta aquí es: ¿seguimos descubriendo gigantes marinos? Y la respuesta es que sí. De hecho, lo más sorprendente es que cada año se descubren nuevas especies, muchas de ellas en aguas profundas y algunas con tamaños considerables. Desde 2020, gracias a misiones como NOAA Oceanus Explorer, expediciones con vehículos submarinos autónomos y con avanzados sensores de presión profunda, se han encontrado nuevas especies de esponjas gigantes o de pepinos de mar translúcidos de gran tamaño, y medusas que no solo son enormes, sino que poseen comportamientos sociales complejos, no vistos hasta la fecha. Dado que se estima que más del 80% del fondo oceánico aún no ha sido explorado en detalle, es casi seguro que aún no hemos visto los verdaderos gigantes del abismo. En las profundidades del mar, la vida sigue reglas distintas, donde la presión aplastaría a cualquier máquina, a cualquier ser humano, donde la luz no llega y la comida es escasa. La vida ha encontrado una forma de volverse resistente, de volverse extraña y de volverse sobre todo grande. El gigantismo de las profundidades no es casual, es una respuesta evolutiva al frío, a la oscuridad, a la lentitud de la vida en el fondo. Es una muestra de cómo, incluso en los entornos más hostiles del planeta, la biología puede adaptarse de formas que aún nos resultan desconcertantes. Y mientras sigamos explorando, es probable que descubramos criaturas aún más grandes, no porque el océano sea un refugio para monstruos, sino porque la vida nunca deja de sorprendernos.